Y grábeme, don David, porque ya lo veo en el sistema. Es el querido Fisgón, Rafael Barajas el Fisgón, dirigente del Instituto Nacional de Formación Política de Morena y uno de los mejores caricaturistas de nuestro país. Es el blanco, junto a Lina Duarte, fíjese nada más, de la furia de Dolia Esteves, la corresponsal mexicana en Washington, que publica en el medio pedorro de Raimundo Riva Palacio cosas como esta. La injerencia de Morena y el adoctrinamiento en territorio estadounidense del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, que dirige el Fisgón, pueden ser violatorios de la ley FARA del Departamento de Justicia, que regula actividades políticas y de influencia de extranjeros. En 2022, el Fisgón viajó a Nueva York para conducir un foro en el que la periodista militante castrochavista Lina Duarte, coordinadora internacional del instituto, exhortó a replicar las luchas populares en el corazón del imperio contra la represión que sufre el pueblo de Estados Unidos. La ex empleada de Telesur, haciendo referencia a Lina, canal de Maduro bajo la mira del Capitolio por su incendiario antiamericanismo bolivariano, acusó a los partidos demócrata y republicano de ser caras de la misma moneda y condenó el apoyo militar que brindan a Ucrania. La también corresponsal, y la entrecomilla, en México del Canal Rojo del desestabilizador español prorruso Pablo Iglesias, llamó a una tercera vía democrática para neutralizarlos. El Fisgón, por su parte, pidió enterrar el hacha porque advirtió lo que se viene es muy delicado. Bajo la influencia del Fisgón y demás ideólogos filorrusos, AMLO ha optado por una política antiamericana de confrontación, lo que daña la relación con un Washington que se esfuerza en apaciguarlo, negando reiteradamente entrometerse en asuntos internos mexicanos, como acusa. Vamos con el, ¿cómo dice? Ideólogo filorruso, Rafael Barajas el Fisgón, que seguramente ha de tener tanta influencia que le dijo a Andrés Manuel López Obrador lo que se tenía que hacer para ir contra el imperio. Vaya, no te burles, Rafa. Oye, anda desatada Dolia Esteves, ¿qué onda? Perdón que me dé tanta risa, pero sí está muy desatada Dolia Esteves. Mira, yo quiero señalar dos cosas. Primero, este artículo está publicado en Eje Central. Y Eje Central es, como todos lo sabemos, una revista en línea que está dirigida ni más ni menos por Raimundo Riva Palacio, el mismo señor que dijo, que escribió un artículo sobre Azucena Uresti, que la verdad ya es irrelevante. Si nadie quitará del imaginario colectivo quién sabe qué se trató de un acto de censura. Es decir, para Raimundo Riva Palacio, la verdad es irrelevante. Lo que importa es la narrativa que puedes insertar o que puedes establecer para un sector de la opinión pública, para una parte del imaginario colectivo, para usar sus mismas palabras. Y mira, me sorprende el caso de Dolia Esteves, porque Dolia Esteves había sido en su juventud una gente, una persona que había publicado incluso en una publicación de Lyndon LaRouche, el Executive Intelligence Review, el EIR. Ahí publicó en 1988, 1989, y la verdad es que el Executive Intelligence Review de Lyndon LaRouche pues publicaba de repente cosas serias y de repente publicaba cosas realmente muy delirantes. Yo creo que Dolia está recobrando aquella beta que había tenido en su juventud y está entrando a esto. Mi impresión es que ella ahorita busca reflectores y de hecho pues inventa lo que sea. Es increíble, ¿no? Que sí tuvo cosas que no estaban mal. A mí me pareció bien el libro que escribió sobre las entrevistas a los embajadores, en las que demuestra cómo los emisarios de Washington jugaron un papel muy importante en momentos decisivos de la historia de México, pero esto ya es verdaderamente delirante. El artículo que escribe
nos acusa de injerencismo. Imagínate qué delicado. Y dice que podríamos estar violando la ley FARA, que es una ley aprobada en 1938, que en plena Segunda Guerra Mundial es una ley escrita básicamente contra los agentes nazis y del eje, ¿no? Y que después fue utilizada a todo lo largo de la Guerra Fría, pero es básicamente una ley que lo que busca es controlar a los agentes de otras naciones que hacen cabildeo en representación de otro país en los Estados Unidos. Eso no es lo que hacemos. Es decir, la verdad es que es totalmente insustancial lo que está diciendo Dolly Esteves, es muy temerario, ¿no? Es decir, yo recuerdo que tenía una tía que tenía un adjetivo para descalificar a la gente que me llamaba mucho la atención, es una atrevida. Es decir, claro, porque la gente se atreve de repente a hacer cosas y a afirmar cosas que no tiene después cómo demostrar. Entonces, decir que nosotros, que yo estoy actuando como un agente extranjero para influir en Estados Unidos, es totalmente delirante. Lo que nosotros en el Instituto Nacional de Formación Política hacemos en México y buscamos hacer con los simpatizantes de nuestro movimiento en los Estados Unidos es estrictamente formación política. Y no nos pueden decir, bajo ningún concepto, que nos estamos metiendo en asuntos norteamericanos, en cuestiones internas de los Estados Unidos. Eso no lo estamos haciendo. Y la verdad, a mí me parece que es increíble el concepto que tiene esta mujer de lo que es, de lo que estamos haciendo. Y quiero decirte además que en su artículo, esta Dolly Esteves afirma cosas que son realmente pues muy atrevidas, ¿no? Dice, me voy a remitir a 2 o 3 cositas que son muy claras. Dice que yo soy un agente particularmente beneficiado por este sexenio y dice que voy a ser senador de la República. ¿En qué está pensando? Te leo literalmente, dice: el Fisgón, considerado por la revista Etcétera como uno de los propagandistas más beneficiados por el actual gobierno en términos de fama y de recursos pecuniarios, pues acaba de ganar el sorteo de Morena para ser candidato al Senado. Es decir, a ver, ya lo hemos, este asunto ya lo vimos aquí. Yo no soy candidato al Senado, que me lo demuestre. Es decir, yo le podría meter una demanda a esta señora muy clara y la podría ganar sin mayor problema porque está afirmando que que estoy beneficiado porque voy a ser candidato al Senado, cosa que no es cierta. Lo que ocurrió es una cosa muy simple. Salí efectivamente en una tómbola, pero eso era parte de un proceso y después yo renuncié, después no pasé, de todos modos no iba a quedar en el siguiente proceso, pero yo renuncié explícitamente al interior del partido para cualquier candidatura, ¿no? Y no aparezco en las listas para el Senado. Es decir, es lo que hemos dicho, la gente se queda con un relato parcial, lo adereza con sus prejuicios y lo toma como si fuera la verdad. Así está hecho todo el artículo de Dolly Esteves. Dice que estoy particularmente beneficiado desde el punto de vista pecuniario. Perdón, la señora no entiende lo que es el compromiso político. Es decir, a mí y a muchos colegas nos ha costado la militancia en el movimiento obradorista, nos ha costado creer en este proyecto. No nos hemos beneficiado para nada de esta historia. Nos han sacado que si alguna vez recibimos, el Chamuco recibió un contrato de publicidad. De ese contrato de publicidad, yo no recibí un peso. No sé de qué están hablando. Es decir, es una cosa increíble lo que están planteando. Y todos son rumores y todos son cosas que no pueden confirmar y que yo, por supuesto, niego categóricamente que esté yo al rato porque vaya a ser senador, niego que me haya beneficiado económicamente y me llama profundamente la atención lo que dice el artículo, porque el artículo tiene varias inferencias que son muy serias y que te hablan del enorme racismo
y del prejuicio clasista, de los prejuicios clasistas que sí tiene Dolia Esteves. Dice, por ejemplo, la vasta mayoría de los mexicanos que emigran a los Estados Unidos viene a trabajar y no a protestar contra los Estados Unidos. No conocen ni les importan los pleitos de López Obrador con los medios norteamericanos. Y dice que las protestas que se dieron contra el New York Times no fueron expresiones de apoyo espontáneos de inmigrantes, sino actos orquestados por puñados de fanáticos dispuestos a dar la vida por el ser necesario. Es decir, date cuenta de lo que está diciendo. Los mexicanos que se queden como trabajadores, que no molesten, que se queden, que se pongan a chambear, no tienen por qué pensar políticamente, no tienen derecho a ser actores políticos. Y la acusación de que las protestas que se dieron ante el New York Times no fueron espontáneas, pues las tendría que probar, la señora las tendría que probar. Es decir, todo lo que dice en ese artículo, Dolia Esteves lo tiene que probar. Es decir, y por supuesto, no puede probar nada porque está mintiendo. A mí, la verdad, es decir, yo siempre me he preguntado, cuando yo veía las películas como The Front de Woody Allen, entonces, oye, ¿qué se habrá sentido ser una víctima de la persecución macartista? Bueno, yo te puedo decir que lo que está haciendo Dolia Esteves es una suerte de persecución macartista. Y sí te puedo decir, pues se siente muy chistoso, porque está totalmente fuera de la realidad. La señora está diciendo puras mentiras. Es decir, es de veras penoso, ¿sí? Que un reportero mienta de manera tan evidente, mienta de manera tan clara y parta del principio de que puede decir lo que sea sin necesidad de probar. No hay una sola prueba en todo lo que ella escribe. Y hay una cosa que me llama poderosamente la atención. Esto encaja perfectamente con la narrativa que hemos platicado aquí en Sin Censura, de cómo buscan armar la historia de que López Obrador es un dictador. Primero quisieron decir que se quería reelegir, después ahorita ya no están insistiendo en esto porque es evidente que va a salir en unos cuantos meses, ¿no? Lo dice él todo el tiempo, ya está la sucesión echada a andar, es claro que le pasó el bastón de mando a Claudia Sheinbaum encabeza todas las encuestas por 20, 30 puntos, ¿no? Es decir, y lo que buscan es precisamente echar a andar una narrativa para decir que este es un gobierno que es una dictadura que vulnera la libertad de expresión, que está echando a andar elecciones de Estado, que tiene vínculos con el narcotráfico. De hecho, me sorprende que ahorita no estén sacando este punto en todo este proceso, porque lo lógico es que lo hubieran tratado de vincular y que obviamente es parte de un complot contra las libertades, etcétera. A mí me parece verdaderamente delirante. Pues no más falta que usted, filorruso, vaya a influir en la visión de Claudia Sheinbaum y que mucho de lo que dijo en el Zócalo lleve el sello del fisgón. Perdón que me burle, pero son unas voladas muy gachas y además aquí se aclara. Por favor, Fisgochev de ahora en adelante me vas a tener que llamar. Rafaelovich, a ver, y además algo que ya hemos aclarado aquí. Nada más porque apareció el nombre de Rafael Barajas en las listas, no significaba otra cosa más que fue elegido en una tómbola que es válida, honesta, transparente, porque él forma parte de precisamente el entramado, la red de Morena, y que todos los nombres fueron tomados en cuenta. Ver, pero, ¿qué hizo Dolia Esteves para confirmar sus dichos? Nada. No, y la otra cosa que te quiero señalar y que me parece importante decirla es que, mira, perdón, yo no quiero ser candidato a ningún cargo de elección, ni quiero ser congresista, pero tampoco tendría nada de malo. ¿Dónde estaría el delito? Es decir, ¿qué de malo tendría que yo quisiera ser diputado, senador? No quiero serlo, eso es otra cosa, pero no es ningún delito.
¿Dónde estaría ese problema? ¿Dónde estaría la bronca? Es decir, se tiene además la idea de que los senadores son gentes que reciben grandes cantidades de... Perdón, pero parte de lo que se ha promovido en esta cuarta transformación es que los senadores se bajen el sueldo, que los congresistas se bajen el sueldo. Es decir, todo es verdaderamente grotesco. Nada se sostiene, es muy vulgar, son una bola de mentirosos, ¿no? Y es increíble que se presenten como periodistas. Es decir, yo estoy convencido de que lo que te dije la vez pasada que hablamos, yo estoy convencido de que mienten y mienten y mienten porque buscan impactar en el corto plazo a la opinión pública. Pero, perdón, ante las mentiras, lo único que puedo ponerle uno es la verdad. Y el problema es que la verdad camina con más lentitud que la mentira. La mentira mancha, la mentira te molesta. Hay un viejo refrán español que dice, calumnia, que algo queda. Calumnia, que al menos podrás sembrar desconfianza en la gente a la que calumnias. Eso es lo que viene implícito en eso. Y la verdad es que contra eso, lo único que queda es manejar la verdad y esperar a que el tiempo ponga la verdad de relieve. Lo que está haciendo Dolly Esteves, además, es muy serio, es decir, está acusando a un organismo político, como el Instituto Nacional de Formación Política, de querer tener, de que somos agentes de políticos secretos en los Estados Unidos, ¿no? Es decir, no solamente soy el Fisgochov, sino que soy el Fisgochov de la KGB, ¿no? Yo creo que ya voy a firmar así mis caricaturas de ahora en adelante. Oye, Rafa, y a ver, ¿cómo iniciaron desde tu perspectiva las campañas oficiales? Por un lado, un pacto de sangre. Y por otro lado, dice la oposición, enfocándose en un error de discurso de Claudia Sheinbaum y que si se desgreñó, ¿no? Con Clara Brugada, digo yo, ¿en serio? La payasada en su máxima expresión de esta oposición, pues no sé. Además, por cierto, qué bueno que me acordé, como nos decía Paco Cruz temprano, en las tinieblas, no solamente es el pacto de sangre, sino en la oscuridad y haciendo pactos ahí. Qué cosas tan extrañas estamos viendo en la oposición. Y Claudia Sheinbaum, pues metiendo, algunos dicen 200, 250, otros 350,000 en el área del Zócalo, porque no solamente fue en la plancha del Zócalo capitalino. Y los de la oposición, ¿qué es lo único que reclaman? A ellos sí les pusieron la bandera y a nosotros no. Válgame Dios, pero bueno, mi querido Rafa, escucho tus comentarios. A ver, te lo platico, ya lo habíamos previsto y se está cumpliendo. Va a haber dos campañas muy distintas. Por un lado, vamos a tener una campaña que va a buscar establecer una narrativa de miedo, una narrativa que va a acusar a Andrés de tener vínculos con el narco, que va a acusar a los morenistas de estar ligados con los sectores más sucios, de estar pegados a los rusos, de ser filocastrochavistas, de ser todo eso. Esa campaña va a estar muy activa y es una campaña de desesperanza. En esa campaña de desesperanza, rituales como el de Xóchitl Gálvez de pincharse el dedo para poner su sangre en un documento para decir que no va a tocar los derechos, digamos, los programas sociales implantados por López Obrador, encajan muy bien, forman parte de esos rituales narcosatánicos, ¿no? Es decir, forma parte de estas lógicas que le gustan tanto a la derecha. Los nazis hacían ese tipo de cosas, firmaban pactos con sangre, el Ku Klux Klan firmaba pactos con sangre o firma pactos con sangre. Y fíjate, es curioso el detalle de la mancha de sangre de Xóchitl Gálvez. Ella dice, se compromete con sangre a no quitar los programas sociales. Y aquí hay que hacer dos acotaciones muy claras. En primer lugar, ella no tendría que firmar ese pacto con sangre porque ya están esos programas sociales en la Constitución. Necesitaría ella las 2/3 partes del Congreso, digamos, pues sí, de los congresos, para poderlas quitar. No las puede tener, no está en su horizonte de ninguna manera. Y de modo que está prometiendo algo que ya está dado. Y la otra cosa que es más grave es que todos vimos
cómo el Partido Acción Nacional, en el que ella militó, del que ella fue congresista, ¿sí? siempre se opuso a esos programas de bienestar. Y hay videos, y tú los pasarás cuantas veces quieras, en los que le escuchamos a ella decir que esos programas son absurdos, que los viejitos ya acabó su ciclo de vida, ya que dejen de estar enchinchando al presupuesto. Es decir, ella se ha opuesto, y si alguien se ha opuesto a estos programas sociales, son ellos que ahora quieren firmar con sangre, ¿no? La idea de que no los van a quitar. Sí los quieren quitar, no los pueden quitar, pero además siempre han estado en contra de esos proyectos. Eso es de una hipocresía verdaderamente increíble. Entonces, esa es una campaña la que tenemos enfrente. Esta campaña de la derecha, una campaña de miedo, es la campaña de la desesperanza. Y por el otro lado, tienes dos arranques de campaña que son fantásticos. Claudia Sheinbaum en el Zócalo se lanza con 100 puntos de gobierno que están fantásticos y que son realmente muy esperanzador y que perfilan con toda claridad un país humanista que progresa con sentido social, un país que garantiza el respeto a la libertad religiosa, política, social, cultural y sexual de la sociedad, que va a combatir cualquier forma de discriminación, que combate al racismo, que combate al clasismo, que se compromete a proteger los derechos de los paisanos que viven del otro lado de la frontera, que se va a regir bajo las máximas del humanismo mexicano, que hace propuestas de política exterior, que hace propuestas para construir una política fraterna, que busca garantizar pensiones universales a las personas adultas mayores, que tiene una propuesta nueva, un programa nuevo para mujeres de 60 a 64 años. Es decir, es que amplía los programas sociales. Xochitl promete no quitarte lo que no te puede quitar. Claudia está ofreciendo nuevos programas sociales. Y te voy a decir una cosa, es un proyecto además que busca una república de educación, una república humanista, una república científica, que busca incrementar las becas para estudiantes de posgrado, que busca dar más apoyos en las escuelas públicas, que busca dar más inversión a la ciencia. Es decir, son dos polos distintos. Y ojo, a esta andanada de propuestas que hace Claudia, se suman dos cosas que son muy importantes. Uno, la campaña, la serie de propuestas que hizo ayer Clara Brugada en el Auditorio Nacional, ante un Auditorio Nacional lleno, ¿no? En la que propone hacer nuevas líneas de cablebús, en la que propone hacer nuevas líneas de metrobús, propone apoyos para los recién nacidos, para que nunca más haya gente con desnutrición en la Ciudad de México, busca incrementar toda una serie de apoyos, de hacer una ciudad más segura. Es decir, tú lo ves y son efectivamente complementarios y además son perfectamente congruentes con lo que han planteado desde el inicio de sus vidas. Tanto Clara como Claudia son activistas que han pugnado por la inclusión, contra la discriminación, por el derecho a la educación, porque crezcan los derechos sociales y que cuando llegaron al poder lo aplicaron. Perdón, eso genera muchísima esperanza. Y esto se complementa con una tercera cosa, que es lo que yo te había planteado, que son las 20 propuestas de reforma constitucional que propone el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que incluyen, entre otras cosas, una reforma electoral, una reforma al Poder Judicial para tener un Poder Judicial confiable, un Poder Judicial, que pueda juzgar con severidad actos como el del juez del Edomex, que finalmente exonera a un pedófilo porque la víctima de 4 años, una niña de 4 años, no pudo acreditar con precisión la hora y el lugar de los hechos. A mí me parece que urge cada vez más la reforma al Poder Judicial, ¿no? Y perdón, yo creo que no habrá narrativa de mentiras, ¿sí? Que no habrá campaña de odio y de miedo que pueda contrarrestar este proyecto que es mucho más esperanzado. Entonces tienes por un lado la esperanza y tienes por el otro lado la desesperanza. El artículo de Dolly Esteves contra Lina y contra un servidor forma parte de esa campaña de desesperanza que se funda en mentiras y descrédito. Yo la reto
a que me compruebe que voy de senador. Yo la reto a que me compruebe que me he enriquecido en este sexenio. Yo la reto a que pruebe que soy un agente extranjero actuando en los Estados Unidos. Yo la reto a que demuestre que los compañeros que fueron a protestar frente al New York Times no lo hicieron porque lo decidieron ellos de manera autónoma. No tuvimos nada que ver en eso, eso te lo aclaro, ¿no? Fue una decisión de ellos, ¿no? Y que lo demuestre. Porque es decir, la verdad es que es muy fácil decir mentiras y perdón, pero pues de eso no se trata el periodismo. Si te vas a poner a decir mentiras, no te digas periodista. Y prepárate, Rafa, porque vienen con todo. Ya estoy viendo una campañita de eso de cambia tu número. Déjame ver por aquí. Está en estos momentos en los que estamos hablando, Rafael Barajas, el Fisgón, y su servidor, circulando en redes sociales con personalidades como Lourdes Mendoza, como Laura Brujés, como Denise Dresser. Estoy viendo a otros y a otras. Juntas nadie nos detiene. Dice, la filtración de datos personales de periodistas no se debe tomar a la ligera y más en un país donde es peligroso ejercer este oficio. En solidaridad con nuestros colegas, también filtro mi número y ponen un número como Denise Dresser. ¿En solidaridad conmigo? No, Denise, ¿a mí quién me pidió permiso? Porque uno de los números que se dio a conocer fue el de tu servidor. Laura Brujet, la filtración de datos personales de periodistas no se debe tomar a la ligera y más en un país donde es peligroso ejercer este oficio. En solidaridad con nuestros colegas también existe. Ah, caray, es el mismo el mensaje. ¿Copy and paste? Ah, qué extraño. Algo está pasando. Por cierto, casi es el mismo número. En este caso de Laura Brujé, 5580. ¿Sabe qué? No, ni lo voy a dar porque no vaya a ser una trampa para tumbarnos la señal o lo que sea, pero va de la misma mano de lo alucinante que resultan los comentarios de Ricardo Salinas Pliego. No sé si quiera cerrar comentando sobre esto porque pues ya se desataron los demonios en TV Azteca y ya de plano el amigo del presidente dice que nos lleva por mal camino López Obrador. Pues mira, claro que lo lleva a él por mal camino porque lo está obligando a pagar impuestos, que es algo que él no ha querido hacer nunca en su vida, pero eso será un mal camino en los criterios de Ricardo Salinas Pliego y para los intereses de Ricardo Salinas Pliego, pero a mí me parece que es un muy buen camino para la nación. A mí me parece que es obvio que los señores que reciben que los hombres más ricos de este país pues, tienen que pagar impuestos. Y ojo, ni siquiera se está hablando de que paguen grandes cantidades de impuestos. Yo nada más quiero recordar un detalle que es muy importante. En el grueso de las naciones en las que se recaban informaciones serias acerca de cómo está la distribución del ingreso, resulta que el 70% del ingreso, ¿sí? En Francia, en Alemania, etc., el 70% del ingreso corresponde a salarios y el 30% corresponde a ganancias, a capital, etc. Aquí en México es al revés. El 70% de la riqueza, de los ingresos, son de ganancias, de capital, tal, y el 30% de salarios. Así era al inicio del sexenio. Hubo una gran, después de toda la redistribución del ingreso que se ha hecho en este sexenio, cambiaron las cifras y ahora son 65-35, pero perdón, sigue estando muy lejos de lo que suele ocurrir en las naciones civilizadas. Es decir, es increíble, ¿sí? Son increíbles las enormes ventajas que tienen los señores del dinero en este país y es increíble lo poco que se les paga a los trabajadores todavía en nuestra nación. Entonces, las quejas de Salinas Pliego son verdaderamente risibles, es decir, es el llanto de un ladrón, es decir, es el llanto del señor que se niega a pagar los impuestos que tiene que pagar. Yo pago impuestos, tú pagas impuestos. ¿Por qué no los paga ese señor que además recibe fortunas y fortunas y fortunas? Además no los paga porque el señor tiene y se da unos lujos extraordinarios, ¿no? Entonces es muy chistoso porque estamos enfrentando las pataletas de una alta oligarquía que siempre ha
sangrado a la nación, ¿sí? Y que además es profundamente clasista y profundamente racista. Eso es lo que estamos viendo. Ahora sí, yo sí le sugeriría al señor Salinas Pliego que pague lo que debe. Pues sí, tan fácil como eso, Rafael Sí, Barajas. sí. Oye, agente filorruso, Rafaelovich, Barajovich, qué cosas, perdón, pero ¿en qué ha terminado Dolia Esteves? Mi querido Rafa, pues te agradezco mucho que aparezcas aquí en Sin Censura, estamos al pendiente y de aquí a los próximos 90 días para defender, ahora sí que para defender el voto, porque esta oposición está tan desesperada que la boca se me haga chicharrón, pero están dispuestos a todo. Y pues desde aquí, desde esta trinchera, nuestro compromiso es hablar de estos temas que en otros lados no se tocan, no se atreven, Rafa. Bueno, el agente Fisgochov se despide de Vicente Serranov, entonces ya nos estaremos viendo, Tovarich, próximamente para la próxima intervención filorrusa que vamos a tener en este espacio infiltrado, que obviamente es un acto de resistencia ante la embestida del imperialismo norteamericano y de la CIA. Te mando un abrazo, Rafa. El Otro querido más Rafael allá. Barajas, el Fisgón, caricaturista, uno de los mejores caricaturistas de México y dirigente del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, hablando con nosotros sin censura. Faltó la castrochavista Alina Duarte, compañeros, en esta mesa, pero bueno, estamos al pendiente, Rafa, cuídate y dejen